Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a dar el capítulo 27 del libro de Guyton, que habla de la filtración glomerular, del flujo sanguíneo renal y su control. El primer paso para la formación de orina es la filtración glomerular y lleva ese nombre justamente porque ocurre en los glomérulos. Entonces, nuevamente repitiendo, el filtrado glomerular es el primer paso para la formación de orina. Esta filtración ocurre en torno de 180 litros de sangre por día, desde los capilares glomerulares hasta la cápsula de Bowman. La mayor parte del filtrado se reabsorbe, por supuesto, porque 180 litros por día uno no llega a orinar toda esa cantidad. Queda solamente aproximadamente 1 litro de líquido para su excreción, entre 1 litro a 1,5 litros. Esta alta tasa de filtrado glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal. En capítulos anteriores habíamos visto que el riñón recibe casi un cuarto de todo el gasto cardíaco, entonces el alto flujo sanguíneo produce la alta tasa de filtración glomerular. Además de eso, tenemos también propiedades especiales en las membranas de los capilares glomerulares que facilitan esta filtración de líquidos hasta la cápsula de Bowman. Justamente en esta imagen podemos visualizar los capilares glomerulares, esto correspondería a la cápsula de Bowman, y podemos ver cómo el líquido va filtrando y todas las sustancias que lo acompañan hacia la cápsula. Composición del filtrado glomerular. ¿Cómo está compuesto todo aquello que se filtró? Y aquí me dice que son similares a la del plasma, excepto que carece de proteínas y elementos celulares como por ejemplo los eritrocitos. Estos dos, las proteínas y los elementos celulares, no consiguen atravesar los poros capilares debido a que son muy grandes, y también las proteínas por lo menos tienen una carga negativa y los poros capilares también, entonces dificulta mucho la filtración de las proteínas hacia la cápsula de Bowman. Y aquí tenemos el calcio y los ácidos grasos también, que no se filtran libremente debido a que están unidas a estas proteínas que no consiguen atravesar la membrana de los capilares. La filtración glomerular es alrededor del 20% del flujo plasmático renal. Vamos a atender muy bien aquí, porque yo acabé de decir que el riñón recibe 22% del gasto cardíaco. Pero de esos 22%, 20% corresponde a la filtración glomerular. Y esta filtración está determinada por las fuerzas hidrostáticas y la fuerza coloidosmótica. Fuerza hidrostática es la que produce la salida del líquido del capilar y la coloidosmótica produce la entrada del líquido en el capilar. Además de eso, está determinado también por el coeficiente de filtración capilar, que sería el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Entonces va a depender este coeficiente del filtrado, no solo va a depender de la permeabilidad, sino también por el área de superficie que permite esta filtración. Entonces, de unos 125 ml por minuto o 180 litros por día. Esto sería el filtrado glomerular. Lógicamente que la filtración no es igual a orina, porque de lo contrario íbamos a estar orinando en torno de 180 litros por día. La fracción del flujo plasmático renal o fracción de filtración es de media de 20% del plasma. Como aquí podemos observar en nuestra imagen, tenemos los capilares glomerulares, la cápsula de Bowman y los túbulos que siguen luego de la cápsula. Aquí podemos ver la continuación de la arteriola deferente formando nuevamente otros capilares que son llamados capilares peritubulares. Entonces el primer paso de la formación de la orina es la filtración glomerular, paso del líquido y sus componentes hacia la cápsula de Bowman. Entonces la fracción de filtración, que era 20%, se calcula de esta forma: filtrado glomerular sobre flujo plasmático renal. Membrana capilar glomerular. Es importante conocer esta membrana debido a que depende de esta membrana para tener un buen filtrado.
Entonces, la membrana capilar glomerular es similar a otros capilares de otras partes del cuerpo, excepto que presenta 3 capas. Generalmente los capilares tienen una capa de células endoteliales, que sería el endotelio, y que presenta las fenestraciones, que serían los poros capilares. Este endotelio está rodeado por una membrana basal que tiene colágeno y proteoglucanos. Esta membrana basal sirve como una protección para este endotelio capilar, pero en los riñones, además de estas dos estructuras, tenemos la capa de células epiteliales. Estas células epiteliales también son llamadas de podocitos, separados por poros en hendidura. Aquí podemos ver los poros en hendidura. Las 3 capas entonces forman barreras de filtración, barreras para las proteínas porque son sustancias muy grandes, pero generalmente pasa casi todo excepto las proteínas y algunas otras, como por ejemplo los elementos celulares que habíamos mencionado. La capacidad de filtración de solutos se relaciona inversamente con su tamaño. Aunque la membrana capilar sea más gruesa que otros capilares, es más porosa. ¿Por qué aquí me dice que es más gruesa? Porque tiene 3 capas, primero el endotelio, luego la membrana basal y por último los podocitos, que son células epiteliales. Mismo que sea más gruesa, es más porosa, es decir, presenta mayor cantidad de poros, entonces eso hace con que filtre la mayor cantidad de líquido en su mayor intensidad. Y aquí tengo las sustancias, su masa molecular, el tamaño, el peso y su capacidad de filtración. Podemos ver aquí el agua, que tiene una masa molecular de 18, su capacidad de filtración es alto, es de 1. Conforme va bajando esta capacidad de filtración disminuye, podemos ver aquí la albúmina, que tiene una masa molecular bastante grande, entonces su capacidad de filtración es muy pequeña, es decir, es inversamente proporcional. Cuanto más grande la sustancia, menor es su capacidad de filtración. Cuanto menor sea la sustancia, mayor será su capacidad de filtración. La filtración de moléculas grandes con carga negativa. Entonces, cuando tenemos una sustancia con carga negativa, como por ejemplo las proteínas, estas se filtran con mayor dificultad que otras moléculas del mismo tamaño molecular. Vamos a suponer que 2 sustancias del mismo tamaño que tenga carga positiva, esta que tiene carga positiva tiene mayor facilidad de atravesar los poros que la que tiene carga negativa. Y aquí me explica eso. Los poros tienen 8 nanómetros, la albúmina, que es una proteína plasmática, tiene apenas 6 nanómetros, pero en este caso no se filtra por la carga negativa de ambas, es decir, los poros capilares presentan carga negativa y también la albúmina. A esto se le llama repulsión electrostática, es decir, se repelen. Carga negativa con carga negativa se repelen. Cuando tengo una alteración, en el caso de la nefropatía con cambios mínimos, justamente se caracteriza por la pérdida de la negatividad de la membrana basal, entonces eso hace con que se filtre bastante cantidad de proteínas y podemos encontrar proteinuria, es decir, proteínas en la orina, o albuminuria, albúmina en la orina. Determinantes de la filtración glomerular. ¿De qué depende la filtración glomerular? Dijimos que depende de la suma de fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que van a dar lugar a la presión de filtración neta, y también depende del coeficiente glomerular. Entonces aquí tengo la arteriola aferente, los capilares glomerulares, la arteriola deferente y aquí la cápsula de bomba. Entonces dijimos que depende de las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas. Aquí tengo la presión hidrostática en el capilar glomerular, es de 60 milímetros de mercurio, que en la clase anterior habíamos dicho. La presión coloidosmótica en el glomérulo es de 32 milímetros de mercurio. Aquí en la cápsula de bomba deberíamos tener también
ambas presiones, pero no aparece aquí la presión coloidosmótica y vamos a ver por qué. Tenemos aquí la presión de la cápsula de Bowman, que sería la presión hidrostática, y la presión coloidosmótica no tenemos porque esta presión aquí se da por la cantidad de proteínas. Entonces, como las proteínas no atraviesan la cápsula de Bowman, no tenemos aquí presión coloidosmótica. Entonces, filtrado glomerular es igual a coeficiente de filtración por presión de filtración neta. Dijimos que la presión hidrostática y presión coloidosmótica es lo que da la presión de filtración neta. Es la suma de la presión hidrostática y coloidosmótica del plasma. Entonces tenemos aquí los cuatro que les había mencionado recientemente: presión hidrostática en el capilar, presión hidrostática en la cápsula de Bowman, presión coloidosmótica en el capilar, que era de 32 milímetros de mercurio, y la presión coloidosmótica en la cápsula de Bowman, que es de 0 milímetros de mercurio, debido a que en la cápsula de Bowman no hay proteínas para producir esta presión coloidosmótica. Por lo tanto, queda de esta forma: filtrado glomerular, aquí filtrado glomerular, es igual a coeficiente de filtración por presión de filtración neta. Aquí tengo coeficiente de filtración por presión de filtración neta. Estos me indican estas cuatro fuerzas. Y aquí podemos visualizar la presión de filtración neta, que es de 10 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque la presión hidrostática glomerular, ahí está, 60 milímetros. Presión en la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio, y menos la presión oncótica o coloidosmótica glomerular, que es de 32 milímetros de mercurio, me tiene que dar un valor de 10 milímetros de mercurio la presión de filtración neta. El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular. ¿Qué produce si aumenta el coeficiente de filtración glomerular? También va a aumentar el filtrado glomerular. Aquí podemos ver esa fórmula que acabamos de mencionar. Filtrado glomerular es igual a coeficiente de filtración por presión de filtración neta. Entonces convertimos eso para obtener nuestro coeficiente de filtración y tenemos esta fórmula: coeficiente de filtración es igual a filtrado glomerular sobre presión de filtración neta. Generalmente lo que queda arriba es directamente proporcional, es decir, si aumenta el coeficiente de filtración, también va a aumentar el filtrado glomerular, y lo que queda por debajo es inversamente proporcional. Si aumenta la presión de filtración neta, va a disminuir mi coeficiente de filtración. Entonces aquí tengo el filtrado glomerular total, que era 125 ml por minuto o 180 litros por hora, sobre presión de filtración neta, que sería 10 milímetros de mercurio, como habíamos visto recién, y esto me daría entonces 12,5 ml por minuto por milímetro de mercurio. Esto es mi coeficiente de filtración glomerular. El coeficiente de filtración glomerular contribuye a la filtración rápida de líquido por los riñones. Si aumenta el coeficiente de filtración, va a aumentar también la filtración, y si es que disminuye el coeficiente de filtración, nuestro filtrado glomerular también va a disminuir. Con respecto a la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, esta presión hidrostática es lo que produce la salida de líquido del capilar, o en este caso de la cápsula de Bowman. Entonces, si es que aumenta esta fuerza que se encuentra en la cápsula de Bowman, va a disminuir el filtrado glomerular. La presión hidrostática en la cápsula de Bowman es de 18 milímetros de mercurio. No son mecanismos importantes de regulación del filtrado glomerular, es decir, su variación de esta presión no va a variar tanto el filtrado glomerular. Presión coloidosmótica capilar. La presión coloidosmótica se produce por las proteínas. Generalmente en otros lugares del cuerpo, la presión coloidosmótica es de 28 milímetros de mercurio. Y podemos ver aquí que en este capilar, conforme va atravesando la sangre, la presión coloidosmótica va a ir aumentando
Les cuento por qué. En el capilar glomerular se produce la filtración. Pasa el líquido y todas las sustancias que son permeables, pero las proteínas que produce esta presión no pasan. Entonces aquí viene bien diluido, va pasando el líquido y aquí se va concentrando las proteínas. Es por eso que va en aumento esta presión coloidosmótica. Si es que aumenta la presión coloidosmótica, va a disminuir el filtrado. ¿Por qué? Porque la presión coloidosmótica es la que produce la entrada de líquido en el capilar. Factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular. Primeramente, la presión coloidosmótica del plasma arterial. En otras partes del cuerpo, si en las arterias aumenta, también en el riñón va a aumentar, o si es que esto disminuye, entonces en los riñones también va a disminuir. Fracción del plasma filtrada por los capilares, es decir, la fracción de filtración. Si es que aumenta la cantidad de líquidos que se filtra, la presión coloidosmótica va a aumentar. Si no es tanto la filtración, entonces la presión coloidosmótica puede permanecer igual. Entonces estos dos factores pueden hacer con que varíe el valor de la presión coloidosmótica en el capilar glomerular. Nuevamente aquí, aumento de la fracción de filtración, concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica. Fracción de filtración es igual a filtrado glomerular sobre flujo plasmático renal. Incluso con una presión hidrostática glomerular constante, es decir, de 60 milímetros de mercurio, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo puede producir un aumento del filtrado glomerular, y una menor intensidad del flujo sanguíneo también va a reducir el filtrado glomerular. Presión hidrostática capilar glomerular. Entonces aquí vamos a la presión hidrostática que era de 60 milímetros de mercurio. Si es que aumenta esta presión produce la salida de líquido de los capilares hacia la cápsula de Bowman, y eso es filtración. Si aumenta esta presión, si aumenta esta fuerza que produce la salida de líquido del capilar, entonces inmediatamente también va a producir el aumento de la filtración glomerular. Observen que la presión hidrostática capilar en los glomérulos es de 60 milímetros de mercurio. Si comparamos con la presión diastólica, en general es de 80. 80 para 60 es muy poco. Lo que quiero hacerles entender es que esta presión hidrostática capilar en los glomérulos es demasiado alto, y esto es lo que produce esta alta tasa de filtración glomerular. Y los cambios en la presión hidrostática capilar glomerular sería la principal forma de regular el filtrado glomerular. Variables que determinan la presión hidrostática capilar glomerular. Primeramente, la presión arterial. Lógicamente que si tengo un aumento de la presión en todo el organismo, allí en los riñones también esta presión hidrostática va a aumentar. Resistencia arteriolar aferente. Si es que hay un aumento de la resistencia en la arteriola que hace con que llegue la sangre hacia los capilares glomerulares, entonces la presión hidrostática puede reducirse. Si hay resistencia arteriolar eferente, la sangre, la arteriola eferente es donde sale la sangre desde los capilares hacia estas arteriolas. Si es que aumenta la resistencia, entonces esta salida se ve dificultada. Entonces se traduce a un aumento de presión hidrostática capilar glomerular. Como ya dije, aumento de la presión produce aumento de la presión hidrostática, lógicamente aumenta la filtración glomerular, pero los cambios de presión arterial en los riñones son amortiguados. Aumento de la resistencia arteriolar aferente, que es producida por la vasoconstricción, va a reducir la presión hidrostática capilar y consecuentemente va a reducir la filtración glomerular. ¿Qué pasa con la arteriola eferente? Si aumenta su resistencia, es decir, hay una vasoconstricción de estas arteriolas, también va a
resistir al flujo de salida desde los capilares hasta esta arteriola. Entonces, en los capilares se acumula líquido y esto va a producir un aumento de la presión hidrostática y también de la filtración glomerular. Consecuentemente, esto va a hacer con que la arteriola aferente por donde había llegado, no por donde va a salir, va a producir también una vasoconstricción. Entonces, la filtración aumenta, la presión coloidosmótica aumenta, que supera la presión hidrostática, reduciendo así el flujo sanguíneo. Por eso se le llama efecto bifásico, porque en un primer momento va a aumentar y luego va a reducir. Constricción moderada, la filtración glomerular aumenta. En una constricción intensa, la filtración glomerular se reduce.